Yo tuve una amiga que tuvo anorexia, ella lo tuvo cuando estábamos estudiando educación física y cuando nos dimos cuenta empezamos a hacer turnos para poder vigilarla, para estar con ella y acompañarla. Lamentablemente, pese a todo lo que hicimos y todo como compañeros y amigos, no pudimos ayudarla mucho más y finalmente ella falleció a raíz de la anorexia. Iglesia Encuentro con Dios presenta TV Encuentro, un refrigerio a su corazón. Hola, siempre es una alegría el poder volver a estar junto a usted en este programa de TV Encuentro. Y hoy día estamos con la Fundación Punto de Encuentro que nos acompaña, como lo hemos hecho anteriormente, con el deseo de poder abordar un tema de alto interés. Y en este tiempo en que hemos vivido situaciones de confinamiento, de alteración de nuestra vida, por la emergencia sanitaria que estamos atravesando a nivel mundial, se han ido viendo distintos tipos de trastornos. Y hay algunos que son más floridos, son más notorios, y hay otros que de alguna forma han pasado más desapercibidos, pero que todavía están ahí presentes y es oportuno el poder abordar y de los cuales poder conversar. En este caso, hoy día quisiéramos comentar con usted para informarle, para que esté atento, para que pueda reconocer sobre los trastornos alimentarios. Y hoy día tenemos una destacada participación de nuestra nutricionista, Andrea Riquelme, quien de alguna forma nos va a introducir en relación a estos trastornos, cómo abordarlos, cómo reconocerlos y cómo manejarlos. Es el deseo que queremos hoy día plasmar en esta conversación que tenemos con usted a través de esta pantalla en este programa de TV Encuentro. Andrea, ¿qué tal? Hola Gustavo, hola Pati, hola a todos los que están en la casa sintonizando este programa, que ojalá, como es nuestro deseo, sea de mucha ayuda para ustedes que están viéndolo. Como decía Gustavo, estamos hablando hoy día de un trastorno de la conducta alimentaria que se denomina o se llama anorexia nerviosa y la bulimia, que son enfermedades con ribetes, digamos, que tienen que ver fehacientemente con la parte psicológica y también con algunos factores porque es multifactorial su etiología. La anorexia nerviosa es una enfermedad que afecta principalmente, y ya lo vamos a ver después cuando estemos conversando, en mayor caso a mujeres, y en la etiología, en la literatura parece que presumiblemente la edad de la preadolescencia es cuando comienzan a aparecer los primeros síntomas y las primeras detalles de los cuales usted puede estar atento a ver o escudriñar, ¿no es cierto?, en sus adolescentes, sus sobrinos, sus hijos, sus nietos. La anorexia nerviosa es una enfermedad muy silenciosa. Las niñas o las mujeres que sufren, también hay varones, pero la mayor prevalencia es en niñitas que parten más o menos como a los 14 años, en un porcentaje alto. También hay otro trastorno de la conducta alimentaria que es la bulimia, que son como primas hermanas. Si bien es cierto, uno más o menos tiene el concepto que una se debe a la restricción alimentaria y la otra a estos atracones que hacen las mujeres o las personas que están sufriendo, ¿cierto? Y que luego se autoinfligen vómito o usan laxantes, etcétera. Sí, yo veía ahí con atención lo que tú comentabas. Esto es básicamente en la población adolescente, lo encontramos también en adultos, en adultos Sí. mayores. Por ejemplo, las mujeres que tienen digamos, de edad ya un poco más mayor, como decías tú, ¿cierto? Cuando han sufrido algún tipo de trastorno en su vida, por ejemplo, una separación dolorosa, la pérdida de un hijo. Generalmente los dos tipos de trastorno de la conducta alimentaria van de la mano con la baja autoestima. Entonces, cuando ocurre un fenómeno que te marca, un evento que marca tu vida, como por ejemplo en el caso de la bulimia en las mujeres mayores, tienden a auto-validarse, digamos, con el tema del cuerpo, de cómo yo me veo, cómo me ven los demás para ser aceptada.
Y ese es el problema. Generalmente estos dos tipos de enfermedades van de la mano con el tema de la baja autoestima y problemas de sociabilización, de cómo el entorno en el fondo influye en estas conductas. O sea, hay un tema importante ahí en relación a la construcción de la personalidad, de la realidad de quién lo está viviendo. Tú estás hablando ahí de autoestima, autoimagen, y quizás sería muy oportuno que Sofía Santelices, nuestra psicóloga, pudiera aportar en esta área. No sé, Sofía, que ves tú en esta área, es netamente algo orgánico, tendrá ribetes psicológicos, propiamente tal, es uno, lo otro está mezclado. ¿Cómo podríamos definir esto que Andrea nos está presentando hoy día como este trastorno de la conducta alimentaria? Sí, Gustavo, efectivamente hay mucho más y pasa mucho más allá, ¿no es cierto?, en la vida de estas personas y sobre todo, como decía Andrea, mujeres adolescentes, ¿no es cierto?, el 90% que presentan este trastorno alimentario son mujeres y la mayoría de ellas comienzan su adolescencia, como decían antes. Y son muchos factores los que influyen en el desarrollo de estos trastornos, pero se ha estudiado también que uno de los principales factores de riesgos más sólidos para predecir la aparición futura de un trastorno alimentario es la insatisfacción corporal que presentan especial, por eso es algo que se desarrolla en la adolescencia, ¿no es cierto? Porque la adolescencia es una etapa muy compleja, en donde son mucho más influenciables, ¿no es cierto? Están todavía desarrollando su identidad, están todavía identificándose con otros, ¿no es cierto?, con grupos de pares. Hoy en día también se ha visto en nuestra época que el acceso a las redes sociales, a la publicidad, al internet, ha hecho que que aumenten más, ¿no es cierto?, los trastornos alimentarios o que estos influyen más en el desarrollo de estos trastornos. Lamentablemente las redes sociales o las publicidades, ¿no es cierto?, influyen notablemente en esta mala o distorsionada imagen corporal que tienen nuestros adolescentes hoy en día. Ellos son mucho más susceptibles, ¿no es cierto?, y influenciables por esta información que reciben de la cultura, de la sociedad, de la moda. Pero por el hecho que están hoy día en la construcción de su personalidad, ¿cierto? Exactamente. Las tendencias, por ejemplo, yo veía con mi hijo, tengo hijos adolescentes, del K-pop, que es moda como de coreana. Yo me puse a investigar porque no sabía mucho respecto de esta tendencia, y es súper común que ellos saben que un factor principal es que quieren como parecerse, ser todos parecidos, incluso hombres y mujeres, tener como la misma contextura, y hay de estos idol o ídolos, digamos, como que los niños siguen, que están estos K-pop en la cultura a través de la música, los anime, etcétera, que en el fondo siguen dietas súper estrictas. Yo los revisaba y había el nombre, porque tú, el ídolo X, que se llaman, no sé, hacía dieta de comer, suponte, 2 papas cocidas en la noche, un jugo o algo, y nada más por tantos días, y bajaban 4 kilos en una semana, y ellos son tendencias, y los niños lo quieren imitar, y eso es lo peligroso. ¿Sabes qué? Con respecto a lo mismo, hay muchas redes sociales que incluso donde se meten y todo y se aconsejan y se van hablando acerca de las calorías que tienen y cómo bajar más de peso y todo. Y eso tiene como harto también que ver con lo que es la ocupación humana, o sea, ocupar su tiempo y sus intereses son donde giran en relación al peso, ¿cierto? Y a qué tan gordos, flacos se ven, ¿cierto? Y tienen conductas que son bastante concomitantes con lo que dicen, ¿cierto? Haciendo mucha actividad física, haciendo deporte, teniendo intereses, y muchas veces pasa de que siendo buenos alumnos o teniendo buenas notas, ¿cierto? Preocupados, eso empiezan a dejar un poco de lado para preocuparse más de lo que es el peso, de lo que son investigar cómo mantenerse flaco, cómo ser más flaco, y al contrario, empiezan a usar ropas que son más anchas para que también el resto no se dé cuenta, entonces empiezan a cambiar su forma de vestir, ¿cierto? Y por otro lado tienen entonces esto que es la empezar a buscar y rodearse de gente que tenga más o menos los mismos intereses, y sabes que eso es que igual algo que uno como papá tiene que estar como atento y estarse fijando, ¿cierto? Y también tener la posibilidad de ver qué redes sociales y qué partes son donde se están metiéndose,
Yo creo que uno como papá, aunque uno siempre dice, uy, a los hijos hay que darle como la confianza de que ellos tengan sus propias claves y todo, uno tiene que irle dando la confianza a medida que se la van ganando, y también es importante entonces que uno pueda acceder, ¿cierto?, a través de ver qué es lo que, y dónde ellos están metiéndose. Entonces yo creo que hay que tener como, en ese sentido, como el resguardo, ¿cierto?, uno como papá de estar preocupado. La supervisión necesaria de los hijos. Oye, pero un poco para recapitular esto que hemos ido comentando, esta madeja que es bastante interesante de hablar de estos trastornos, que como vemos no solamente un trastorno del no comer, está ligado hoy día con claridad la distorsión corporal, una distorsión también a nivel psicológico, pensando que la construcción de la personalidad está relacionada también con esta alteración. Si pudiéramos hacer un pequeño resumen, tenemos hoy día un trastorno, ¿cierto?, que lo vemos principalmente en mujeres, como comentaban, ¿cierto?, que parte de la adolescencia y que llega a afectar la conducta al punto de generar disfunciones físicas en las personas. En el caso de la anorexia nerviosa son personas bien estructuradas, como súper, en el fondo, ansiosas de querer rendir en sus áreas, por lo que decía la Pati, en el colegio, sacarse buenas notas, son súper autoexigentes, tendencia a ser perfeccionistas, la baja autoestima, como decía yo, es como el común denominador, este riesgo, ¿no es cierto?, en la conducta de ellos, tienen la tendencia a un ánimo como depresivo, y en general estaba leyendo la literatura que el entorno familiar también ayuda a esto. Hoy día que estamos viviendo esta pandemia, estamos confinados 24/7 en la casa, compartiendo tiempo que no compartíamos antes y que seguramente algunos tienen la bendición de poder llevarse bien, pero en otros casos los padres que están sumidos en esta tarea de poder teletrabajar y estar rendiendo, los niños están en sus habitaciones solos, mucho tiempo, ya sea porque están en clases online o porque después de clase los papás están encerrados en sus oficinas, habilitadas, ¿cierto?, en su casa. Entonces, eso es una disfunción en la familia también, se ve, en el fondo, repercute en la aparición de este tipo de problemas, también en una casa, en una familia en donde están muy centrados en todo lo que tiene que ver con la apariencia física, en que la comida es un tema no como uno quisiera, que es un momento para compartir, sino que genera otro tipo de sensación, y en general pasa eso. Con el tema de la bulimia, para poder ir haciendo como el enlace, es un trastorno de la conducta alimentaria también, en donde las niñitas o los que sufren la bulimia se dan estos atracones, ¿no es cierto?, de comida, y que después en el fondo usan abusivamente de laxantes, de diuréticos, y se inducen el vómito, ¿no es cierto? Y, o ese es, digamos, un tipo o el otro en donde ellos comen y después hacen ejercicio, pero así excesivamente. Entonces, estas características de la personalidad, la gente con bulimia también es ansiosa, es impulsiva, no es tan estructurada como los que sufren anorexia, sino que son impulsivos, no tienen autocontrol. La gente que tiene anorexia es un poco más control, por eso llevan estrictamente estas dietas sin salirse, ¿entiendes? Entonces, tienen cosas como en común, pero también se diferencian en ese ámbito, y hay que tener mucho cuidado. Podemos ver que para rasgos de la personalidad distintos hay expresiones distintas de un trastorno, ¿no? Podríamos pensarlo así. Pero en la experiencia, está con nosotros Patricia Águila, que estaba interviniendo, no lo habíamos presentado anteriormente en tu experiencia, Pati como profesora, como terapeuta, ¿cómo ves de poder abordar esto? ¿Cómo podemos acercarlo? Claramente estamos viendo que hay un trastorno que está relacionado también con el deseo de aceptación, con el deseo de poder estar incluido en medio de un grupo, de la sociedad. Y claro, la autoimagen va conformándose con estos cánones que está dando distorsionadamente hoy día el mundo. Cuando Sofía nos hablaba de la moda, ¿cierto? Cómo va influyendo la cultura. Muchas veces estamos fijándonos en moda y la modelo que está representando la mamá tiene 14 años, ¿cierto? Y ese cuerpo nadie lo va a lograr. No sé, a un adulto, pensando en un adulto que está tratando de forzar su vida a esos patrones que está definiendo hoy día la publicidad. ¿Cómo podríamos hacerlo en la práctica, Pati, Sofi, Andrea, pensando en esta conversación que estamos guiando hacia nuestros televidentes?
Lo que pasa es que es súper importante que los papás estén muy atentos con los hijos. Esto es una cosa que nos está bombardeando a todos, ¿cierto? El mantenernos jóvenes, el vernos delegados, ¿cierto? Algo que la televisión, los medios, la serie, todo lo que uno ve, te apunta hacia eso, los reclames, siempre fíjate, la gente es delgada, joven, y claro, uno finalmente es una lucha que te están poniendo todo el tiempo sobre la televisión, ¿cierto? Más a las mujeres que a los hombres. Entonces uno como papá también tiene que aprender a enseñarle a los hijos que en el fondo no tienen que estar pendientes de eso, que eso no es lo más importante, porque la contextura física, y es algo que uno aprende, ¿cierto? No es igual para todos. Hay gente que es más delgada, hay gente que es mediana y hay gente que va a ser más gruesa. Hay gente que tiene más musculatura y que desarrolla más musculatura, y hay otros que tenemos otro tipo de fenotipo. Entonces, finalmente uno tiene que preocuparse, ¿cierto? Dentro de cómo uno está y todo, sentirse bien, ser sano, ¿cierto? Ser sano, porque claro, obviamente si uno tiene un sobrepeso, empieza a engordar, puede generar otras enfermedades, otras patologías, pero sí estar siempre pendiente de eso y tratar de procurar de que nuestro hijo tenga una buena imagen corporal, porque en el fondo el problema de la anorexia es un problema de imagen corporal. Yo me veo distorsionado ante mis ojos, yo me veo más gordo de lo que soy. Entonces, claro, tengo un problema de mi imagen, tengo que aprender eso, y eso se trabaja, y eso uno, cuando el niño tiene ese problema, muchas veces los terapeutas ocupacionales trabajamos lo que es la imagen corporal, ¿cierto? Para que el niño aprenda y empiece a saber por dónde cabe, para que empiece él a notar, ya que su cerebro no tiene esta imagen, él empieza a darse cuenta de lo delicado de que es, trabajando en distintas áreas o de distintas formas, trabajando también en grupos, ¿cierto? Para que su imagen corporal, la percepción que él tiene de sí mismo, varíe, cambie. Entonces también es importante que los papás estén al pendiente, veamos eso, uno trabaja en conjunto con los papás, porque es una tarea que hay que hacerlo todo con la comunidad también que lo rodea, ¿cierto? Al joven que está sufriendo o anorexia o bulimia. Y por otro lado también decirle a los papás que tengan ojo, y mucho ojo, cómo le hablan a los hijos. Cuando uno le dice, uy, estás más flaquito, que estás lindo, estás mandando un lenguaje, ¿cierto? Lo que conversamos el otro día entre todos, estamos mandando una segunda lectura, ¿cierto? De que delgado no es bonito. Exactamente, y junto con eso, para las personas que están viendo el programa, puedan estar como atentas a las conductas de riesgo. ¿Cómo sé yo que mi hija o mi hijo pueden estar pasando por este problema? Porque nosotros sabemos que son especialistas en encubrir este tema. Yo también tenía una compañera, recuerdo en el colegio hace mucho tiempo atrás, que cuando comía ella contaba. Ella felizmente había superado la anorexia nerviosa, pero sabía que cómo podía esconder la comida en la servilleta. Generalmente empiezan a rehusar, suponte, las cosas como de tipo social, porque todo lo social va de la mano de la comida, ¿no es cierto? Una rica comida, una rica cena, etc. Empiezan a rehusar de ir, quieren comer solas en su pieza, no quieren mostrar su cuerpo, por ejemplo, en la época de primavera o verano, no quieren mostrar porque seguramente se va a evidenciar su delgadez. ¿Qué cosa puede usted detectar precozmente que su hija, su hijo, ojalá que no está pasando por este problema, este trastorno de conducta alimentaria? Por ejemplo, si sigue dietas restrictivas, también son personas que saben perfectamente la caloría que tiene una manzana, que tiene un plátano, etc. Saltarse las comidas con frecuencia, por ejemplo, no querer comer juntos en familia, cambia el estado de ánimo. Signos físicos como por ejemplo, en el caso de la anorexia nerviosa, se queda en la piel, aparecen lanudos, como las guaguitas, ¿cierto? Recién nacidas que tienen harto pelito delgadito en la cara, las piernas, aparece también la pérdida del pelo, las uñas quebradizas. Tienen también, en el caso de la anorexia nerviosa, bradicardia, que el corazón late más lento. El periodo de su menstruación se hace irregular. Recordemos que también habíamos dicho que partían en la época de la pubertad de los niños, se hace más irregular, con menos volumen también. En las niñas o niños que están pasando por bulimia también aparece cosas como las caries y el dolor de garganta, porque el inducirse el vómito también ocasiona esta lesión, ¿no es cierto?, por el contenido del ácido gástrico a nivel de las vías respiratorias altas. Aparece también en caso de ellos, en vez de la bradicardia, la taquicardia.
¿ya? Y, por supuesto, por la pérdida de electrolitos, por el uso de laxante y pérdida de minerales, se pierde potasio, ¿cierto? Aparecen problemas metabólicos y que tienen que ver con la parte de la salud del corazón. Así que ahí hay que tener como atención. Una serie de alteraciones físicas que se van viendo ahí, signos que aparecen. Pero viendo en lo concreto, Sofi, no sé si nos puedes ayudar a aportar acá en esta conversación. Sí, también agregando, yendo en la misma línea que hablaba Patti sobre el trabajo, ¿no es cierto?, en estos casos, qué es lo que se debe hacer, el trabajo con el adolescente o la adolescente, trabajar su imagen corporal, ¿no es cierto?, su autoestima, pero también ahí agregar que también es súper importante cuando llega a la consulta un adolescente con este trastorno alimentario, es muy, muy relevante poder trabajar con el sistema familiar, ¿no es cierto? Porque uno de los factores de riesgo ambientales, ¿no es cierto?, uno de ellos son las estructuras familiares muy exigentes o trastornos del vínculo que se hayan generado a lo largo desde la infancia, ¿no es cierto?, hasta la adolescencia. Y entonces es muy importante incluir en el tratamiento y en el trabajo a la familia, a los padres, al sistema, porque por lo general cuando suceden este tipo de cosas, de casos, por lo general el niño o la niña es invisibilizada o estas conductas son minimizadas, ¿no es cierto? Ah, pero si se le va a pasar, no, pero es que es mañosa, no, pero es que está llamando la atención, ¿no es cierto? Y se comienzan a dar ciertas atribuciones que lo único que generan es que se invisibilice este trastorno y que se agrave, ¿no es cierto? Porque el niño, el adolescente, lo que está necesitando en ese momento es contención, es apoyo, es ser visto en el sistema familiar, ¿no es cierto? Entonces es muy importante trabajar en estas estructuras familiares, en esta dinámica, para que comience el adolescente a sentir esa contención y ese apoyo, ¿no es cierto?, en estas figuras significativas. Y de esa manera también, como decía Patti, ¿no es cierto?, comenzar a trabajar en lo que se les ha transmitido desde muy pequeños. Ahí recordar, el lenguaje construye realidades, ¿no es cierto? Y sobre todo los niños comienzan a construirse a partir de lo que nosotros le vamos entregando. Entonces, ser muy conscientes qué cosas estamos entregando y qué cosas estamos reforzando en nuestros niños, ¿no es cierto? Muchas veces lo positivo siempre lo asociamos con algo físico, pero muy pocas veces damos cumplidos, ¿no es cierto?, con características de la personalidad del niño, reforzamos recursos personales, individuales del niño, ¿no es cierto? Entonces, ahí es muy importante comenzar a cuestionarnos qué cosas estamos transmitiendo a nuestros niños y comenzar a reforzar esos recursos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con su persona, con su personalidad, su carácter, y que lo van a hacer desarrollarse una persona sana, ¿no es cierto?, con una autoestima sana, con una autoestima, con una autopercepción sana también. Muy bien, Oye, gracias. Tenemos ahí ¿quiere agregar a lo que está diciendo Sí. lo que está diciendo la Sofi, de que también es importante que estemos atentos a no estar premiando a través de la comida, porque muchas veces también como papá, ¿cierto?, damos un chocolate o premiamos con comida o quitamos comida como forma de no premiar. Entonces, son otras formas de lenguaje, ¿cierto?, que también podemos utilizar y que tampoco son las más adecuadas. O sea, es mucho mejor darle una felicitación, darle un abrazo, mostrarle de otra forma, ¿cierto?, que uno está premiándolo en vez de darle comida y reforzar, ¿cierto?, la comida como una cosa buena o mala. Y por otra parte, también comentar que además de los adolescentes, ¿cierto?, yo he visto varios casos de gente adulta que ha sufrido o por violencia, ¿cierto?, intrafamiliar, también por separaciones o por también abusos sexuales, ¿cierto?, que también generan estas conductas de anorexia. Entonces, igual hay que estar como atentos. Muchas veces son por cosas puntuales, pero también yo creo que uno como entorno familiar tiene que estar preocupado de esto, de estar mirándolo y también de ver la posibilidad de siempre tener las comidas en grupo, tratar de mantener como familia alguna comida que sea en conjunto y mantenerse con los hijos para que aprendan este hábito de estar en cosas sociales y también para uno como papá poder estar atento, evitar las comidas en las piezas, que era lo que decía la Andrea, ¿cierto?, que muchas se iban allá
Y eso sería una conducta que sería muy buena tener, sobre todo ahora que estamos todos encerrados, ¿cierto?, en las casas, y podemos estar más atentos. Lo que decía Pati era muy importante, la expertise que tiene Sofía con los niños también es muy valiosa, así que atentos en sus casas, esperemos que ojalá no tengan que pasar por este flagelo de la anorexia, como contaba Pati con su amiga, es algo muy penoso, así que retomemos el tema de la alimentación en casa, en familia, sobre todo en este tiempo, que tenemos más posibilidad de disfrutar juntos. Atención y contención con nuestros niños. Esto de poder volver a reunirnos en familia, estar juntos, es una oportunidad que nos está dando este tiempo de confinamiento y hay que aprovechar para fomentar conductas saludables. Esperamos que nadie sea cercano a estas, y si en algún momento existe algún tipo de distorsión de la realidad, podamos también estar poniendo en nuestro corazón en las cosas que tienen sentido, que tienen valor, más allá de lo que la publicidad está indicando o nos esté señalando. Quisiera despedirme recordando que nuestro Señor tiene una mirada que está puesta en el discurso que le da Samuel cuando busca a David. El Señor no juzga la apariencia física, sino que mira el corazón. Y si revisamos en la experiencia de David en el Salmo 139, los versículos del 13 al 16 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Está este reconocimiento de que está reconociendo que es formado por Dios y reconoce que esta obra formada por Dios es maravillosa. Es importante darnos cuenta que usted, yo, todos hemos sido creados por Dios, y esa creación tiene un valor, ya, porque usted es creación de Dios y es perfecto en ese sentido como creación de Dios. Y la Biblia sigue comentando: te alabaré porque formidables son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien, dice David. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Así que les animamos a poner su corazón en lo que tiene sentido, en lo que tiene valor, que busque a Dios, y que también su personalidad pueda estar construida desde valores trascendentes como la relación personal con Cristo. Y esperamos nuevamente, y un gusto poder saludarlos. Nos vemos, nos despedimos así, Sofía, Pati, Andrea, de ustedes, con el deseo de encontrarnos próximamente. Iglesia Encuentro con Dios presentó TV Encuentro, un refrigerio a su corazón.